pensando qué palabras os podía decir hoy y dándome cuenta de que sois personas todos vosotros, pues asiduas a la Iglesia, conocedoras de la palabra de Dios, personas espirituales, le preguntaba, Señor, ¿qué les puedo decir que sea algo que no sea repetición de lo que ya saben? Y se me ocurrió que podríamos atisbar algunos aspectos nuevos de la pasión de nuestro Señor, releyendo unos pocos versículos, muy pocos, del cuarto cántico del siervo sufriente que aparece en Isaías 53. Es curioso que el profeta vio aspectos de la pasión de Jesús y los dejó por escrito. Isaías 53, desde el versículo 1. Fijaos, dice el profeta, y habla de Jesús. Como resultado de la angustia de su alma, Él verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el recto, mi siervo, hará muchos rectos y llevará sus iniquidades. Voy a pararme en este pequeño pasaje. Él entrevió la angustia de ese personaje misterioso que era el Mesías, pero dice que como resultado de esa angustia, Él vería la luz. Es unas palabras hebreas que se puede traducir como verá la luz o lo que verá le satisfará. Verá la luz y quedará satisfecho, o lo que verá le satisfará. Los dos sentidos de ese mismo versículo se cumplen en Jesús, porque Él, cuando vio el resultado de su angustia, los frutos de ese sufrimiento interior y exterior, de su alma y de su cuerpo, quedó satisfecho. Ha valido la pena. Pero también es verdadero el sentido que dice, como resultado de la angustia de su alma, Él verá la luz y quedará satisfecho. En un momento dado, cuando expira, en ese momento ve la luz. Dios de Dios, luz de luz, decimos en el credo. Y después dice el profeta una cosa muy interesante. Por su conocimiento, el recto, mi siervo, hará muchos rectos. Por su conocimiento. He ido a mirar esa palabra en hebreo a ver si es que tenía más significados. No. Es conocimiento, y así se traduce en distintas versiones. El conocimiento es el que hará muchos rectos. Esa es la razón por la que aquí intentamos desmenuzar su conocimiento. Esa es la razón por la que desde el ambón intento, como discípulo, sopesar sus palabras, porque son sus palabras lo que tenemos. Y a través de ese conocimiento, por su conocimiento, Él hará muchos rectos. Todos los que me preguntan, ¿qué puedo hacer para acercarme a Dios? Les digo, lee el Evangelio. Escucha a Jesús, solamente eso. Eso para el que se acerca y eso para
el gran sabio que quiere saber más, ser enseñado por Jesús. Todos, el sencillo y el sapiente, a Jesús, a escucharle. Y por su conocimiento, Él hará muchos rectos. El conocimiento que nos transforma, el conocimiento que atrae la gracia, el conocimiento que se puede llevar a la práctica, conocimiento que podemos practicar. Cuando yo conozco algo acerca de cómo es el interior del Sol, o una galaxia que está a muchos años luz, eso no cambia mi vida. No puedo practicar nada allí. Pero las palabras de Jesús sí que cambian mi vida. Bien porque me dicen lo que tengo que hacer, bien porque al conocer más a Dios le amo más. Él hará muchos rectos y llevará sus iniquidades. Esa es la labor del convento en el que estamos. Hacer muchos rectos, forjad hombres renacidos del agua de vida. Esa es la labor del convento, forjar hombres rectos. Lo mismo que el herrero forja en el horno con sus moldes en que contiene el hierro u otros metales y después los golpea y hay un proceso. El proceso del convento es propio. Sus horas canónicas, sus tiempos de oración, sus oraciones vocales, los tiempos de trabajo, el descanso, la comunidad que descansa toda ella junta tranquilamente, charlando después de una comida, la obediencia. El herrero tiene su proceso, el misionero tiene su proceso, pero el convento tiene su propio método para forjar hombres rectos. Y el convento lo que intenta es hacer bien su proceso. El herrero tiene, y he usado esa palabra, proceso, desde que toma el metal en bruto, que no sirve para nada, es un lastre, hasta que aparece allí una herradura, un arado, lo que sea. Mi abuelo era herrero, se ha dicho de paso. Y hay un proceso, hay unas fases, hay un modo de hacer las cosas. Los que forjan espadas, ¿y por qué la golpeas y la vuelves a poner al fuego y otra vez la vuelves a golpear y otra vez que se ponga rugiente y la golpeas? Pues porque las capas que se van comprimiendo le da dureza. Y cambia mucho. Si no haces esto se parte fácilmente, pero de este modo no. Hoy día sabemos por qué, qué cuestión química hay en ese proceso. El herrero tiene su proceso. El convento tiene su propio proceso, desde que uno llama a la puerta como postulante hasta que muere de ancianidad alguien en su celda. Ni uno debe intentar hacer lo otro, ni el otro lo uno. Por su conocimiento el recto, mi siervo, hará muchos rectos y llevará sus iniquidades. También la persona que ha entrado en el convento, si toma la cruz de Cristo, entonces lleva las iniquidades de otros. Cuando se escucha en un sermón eso está muy claro. Ay, sí, Señor, quiero ayudarte a llevar la cruz, quiero ayudarte a llevar la cruz. Pero después el sufrimiento puede ser una enfermedad. Ay, ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me escucha?
Cuando en el sermón todos decíamos, sí, Señor, aunque sea un poquito de cruz. A veces la cruz no es física, puede ser la animadversión que uno sufre o cree sufrir, que las dos cosas pueden ser, de otra hermana de la casa. Es curioso que cuando uno está lleno de fervor dice, ay Señor, sí, qué gozosa estaré de sufrir si tú me envías la cruz, Señor. Pero cuando llega esto otro, uno ya no ve lo espiritual. No ve lo espiritual. La vida ordinaria nos da muchos motivos para ejercitar la paciencia. Casados, monjes, sacerdotes. En la vida en comunidad y en la vida en el mundo, siempre vamos a tener una o varias personas que nos mortifiquen. Las tonterías mortifican mucho. Son tonterías, pero es verdad, hacen sufrir. Se quedan rondando en la cabeza. Pero, sobre todo, una esposa de Cristo tiene que estar por encima de las pequeñeces. En verdad que un confesor debería decir, usted está por encima ya de todo eso. Y entonces la persona recapacita y dice, es verdad, es verdad. Cuando uno lleva una cruz, en mitad del sufrimiento se pierde la perspectiva de lo que nos dice aquí Isaías, que ese sufrimiento forja hombres rectos y que llevamos las iniquidades de otros para que otros puedan ser aliviados, para que otros puedan ser salvados. Por supuesto que esto vale también para los que estáis en el mundo, exactamente igual, con la diferencia de que una esposa de Cristo formalmente, externamente, ha hecho compromiso de entrar en este camino, de que estos versículos se cumplan en la vida de uno. Es verdad que esto lo hizo Jesús, pero María también cumplió estos versículos en su medida. Y las hijas de María que hay en esta clausura, como viven con María y tratan de aprender sus enseñanzas, el conocimiento les lleva a la acción. Y la acción es forjar hombres rectos, llevar las iniquidades de otros. Están consagradas a todo un proceso que dura una vida, que es espiritual. Porque el herrero puede forjar espadas materiales, la religiosa forja entidades espirituales, almas espirituales. Y por eso el proceso es espiritual. Aunque aquí veamos solo lo material. Por supuesto que los que vivís en el mundo podéis vivir consagrados. Las religiosas tienen una consagración externa, formal, que se materializa en un hábito que expresa la configuración de toda su vida a ese sumergirse en el misterio de Dios. Pero cualquiera de vosotros, esposos, esposas, viudos, viudas, sin llevar hábito, podéis llevar una vida consagrada. Puede uno estar consagrado y no vivir consagradamente, y uno no estar formalmente consagrado, pero vivir como un consagrado. Una cosa repito antes de pasar al siguiente versículo. Las tonterías mortifican mucho. Las pequeñas púas que en la convivencia se nos clavan no son
ninguna tontería, pueden hacer mucho daño. Y sobre todo pueden ser muchas y repetidas y clavar donde se habían clavado antes. Pero estamos en la herrería de Dios. Continúa Isaías. Así pues, le asignaré como porción los grandes y dividirá como espojos a los fuertes. Es decir, usando una imagen de guerrero, de aquellos reyes victoriosos de Asiria, que llegaban con un gran botín de hombres. En este caso son las almas. Y dice los grandes como porción, porque los habrá hecho grandes. Los fuertes como despojo, porque los habrá hecho fuertes. También forma parte de su botín, el de Cristo, después de esa batalla que fue la pasión, los débiles, los que se salvaron en el último momento, también. Pero ese botín palidece ante la grandeza de los grandes y la fortaleza de los fuertes. Los fuertes son los guerreros. Los grandes son los que tenían grandes riquezas. Y es verdad que algunos llegaron al cielo repletos de riquezas espirituales. ¿Y por qué se le asignará esta porción y estos despojos? Dice el profeta, porque Él se derramó a sí mismo hasta la muerte. Aquí tenemos otra vez lo que es el alma de la vida religiosa. Porque se derramó a sí mismo hasta la muerte. El Padre le pide a Jesús que luche como un guerrero esa batalla que fue su pasión contra un ejército de demonios, frente a un ejército de pecadores que le querían hacer pecar. Pero si le hubiera dicho, tu batalla va a estar en un claustro, vas a vestir un hábito, vas a vivir como un novicio, él hubiera obedecido sin dudarlo. Si le pide la pasión corporal, si le pide una pasión espiritual, una pasión espiritual. Si le pide ser predicador en Galilea, Jerusalén, si le pide ser un religioso en un claustro, no lo hubiera dudado. No hubiera pensado, pero haría más bien en otro lado. No. Y ojo, el sufrimiento le esperaría dentro del claustro o como predicador por los caminos de Israel. La cruz le va a esperar por lo que hemos dicho. Y es que la vida es una prueba. Pero para la vida religiosa este versículo es todo un faro que da una luz. Él consiguió tantas almas y tan grandes porque Él se derramó a sí mismo hasta la muerte. Después continúa, y fue contado con los transgresores, y sin embargo Él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Estos son los últimos versículos que voy a comentar. Fue contado entre los transgresores, su fama estuvo por los suelos durante su ministerio por la calumnia que le acompañó. Y peor ya, la materialización de esa calumnia entre ladrones. La fama. Jesús no se preocupó de la fama, del qué dirán. No se preocupó. Lo dejó todo en manos de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Si nos piden explicaciones, las damos, pero no debemos
preocuparnos. Siempre hay gente que quiere aclararlo todo. O no voy a permitir que piensen. No. Desgraciadamente la fama no depende de nosotros. La dejamos en manos de Dios. Tantas veces vemos en el mundo al que no lo merece exaltado, una fama de oro, y al que la merecería olvidado o calumniado. Esto puede pasar incluso dentro de lo eclesiástico, de lo monástico. La fama no importa. Nos despojamos de ella, que sea lo que Dios quiera. Y pensamos, pero Dios lo pondrá todo en claro. Pues no necesariamente. Si de verdad lo dejamos todo diciendo, Señor, lo que me importa eres tú, no digamos, sí, pero después arréglalo todo. No, si Él quiere arreglarlo, lo arreglará. Fue contado con los transgresores. Sin embargo, Él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Precisamente por esta cruz, dice el profeta, Él llevó el pecado de muchos. Vuelve a repetir eso. Llevar, cargar lo que no he hecho. Lo que no he hecho. Si eso se lleva con alegría, es un peso vivificador. Si se lleva con rabia, amarga. Todas las cargas de la vida pasa esto. Pero sobre todo en el sacerdocio y en la vida monástica, nosotros llevamos el peso para que otros puedan ser aliviados. Porque lo que nosotros podemos llevar porque tenemos fe, para otros sería destructivo. ¿Cuántas veces yo he dicho, ¿cómo resistirá esta persona que no tiene fe con esta enfermedad o con esta prueba que está pasando? Si yo que cuento con el amor de Dios y que Dios me acompaña y me cuida, me cuesta tanto. ¿Cómo resiste él que no tiene fe, que no cree que haya nada después, que no cree que haya una justicia en este mundo? Es admirable, es admirable. A veces es la virtud que tienen, a veces porque otros les están ayudando con sus oraciones, esa persona no es aplastada y quebrantada. Sin embargo, Él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Este es el último versículo, la intercesión. Jesús intercedió ante el Padre por toda la humanidad, por todos los pecados. En la vida religiosa, al menos un poquito. Podemos interceder por algunos, podemos concentrarnos en uno. La intercesión. Si tenemos fe, porque es una cuestión de fe, no sabemos la vida diaria en un convento por la intercesión, el bien que hace a tanta gente. Qué grande es ese bien. Yo me acuerdo que estaba en la parroquia durante unos años recibiendo a personas con supuestos problemas demoníacos. Unos sí, otros no. Y un día fui a reparar un electrodoméstico a cierto lugar. Y había una señora en el mostrador. Y me atendió muy bien. Y me dijo, usted no me recuerda, ¿verdad? Dije, pues no caigo. Y me comentó que me había venido a ver. Nada, una visita breve, sencilla, no tenía nada. Le di una serie de consejos que siguió y que le fue muy bien. Entonces ella estaba agradecidísima. Me dijo que a partir de aquellas palabras que había puesto en práctica había cambiado su vida. Y además me dijo una preciosa frase: cuando le necesité, usted estuvo allí.
Pues lo mismo se puede decir de la vida religiosa. El sacerdote al menos ve algunas veces o muchas el fruto de su palabra, de su consejo, de lo que sea. La religiosa da un paso más allá, renuncia a eso. Lo que ocurra, todo queda oculto en el conocimiento de Dios. La religiosa da un paso adelante en el sacrificio. El sacerdote tiene unos poderes sacramentales. La religiosa ni siquiera tiene eso. Es en el sentido del sacrificio, iba a decir un paso adelante, o un nivel más abajo, donde hay más oscuridad, donde no hay muchas de las alegrías de la vida sacerdotal, como párroco, etcétera, como confesor, como alguien que visita familias. Estos versículos nos revelan otra faceta de la pasión de Cristo, más allá de lo que físicamente sucedió. Y las religiosas pueden decir, pues es una luz para mi día a día, para saber qué hago aquí. Él tuvo que tener fe, todo esto sirve para algo. La religiosa tiene que tener fe todos los días, pero por sus angustias, hemos escuchado al profeta, después vio la luz y quedó satisfecho. Nada más que todos nosotros veamos una pequeña porción de la pasión de Cristo en nuestras vidas. El que tiene depresión con su depresión, el que tiene un problema con el hígado, pues con ese problema del hígado, el que tiene un hijo que le desprecia con ese problema, cada uno tiene una porcioncita de la pasión de Cristo y debemos abrazarnos con todo amor, sabiendo el poder de la intercesión y que forjamos hombres para la eternidad, cada uno un poco.